En los últimos meses Perú ha vivido varias crisis políticas. Esta tiene que ver una con el sistema judicial, es un tema que tiene también que ver con el tema de corrupción en el Perú. El domingo se difundieron unos audios, unas grabaciones que contienen negociaciones ilegales entre magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad que designa y nombra a los jueces a las cortes en el Perú. Aparecen en los audios el presidente de la Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao, Walter Ríos, y el juez César Inostroza de la Corte Suprema, los dos magistrados más importantes que aparecen en estos audios, porque hay otros también implicados. El juez César Inostroza, hay que decirlo, despacha en la segunda sala penal transitoria, que es precisamente la misma sala que evalúa los casos de sentencias sobre lavado de dinero y sobre corrupción de funcionarios públicos. Esta segunda sala penal transitoria es la que archivó el caso contra Joaquín Ramírez. Es un tema que hemos discutido en algún momento aquí en Club de Prensa. Joaquín Ramírez era el secretario general del Partido de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, quien tiene mayoría en el Congreso en el Perú. Recuerden que en febrero del 2017 la Fiscalía abrió un proceso en contra de Joaquín Ramírez por acusaciones de lavado de dinero en los que estaba vinculada Keiko Fujimori. La DEA incluso había hecho investigaciones sobre este tema y justamente en la recta final de las elecciones del 2016, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo un informe periodístico que divulgó la cadena Univisión que reveló precisamente que la DEA estaba haciendo investigaciones sobre el lavado de dinero que implicaban a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori al final perdió las elecciones contra Pedro Pablo Kuczynski por un margen muy estrecho de votos. Entonces, haciendo un poco la historia de por qué es importante esta divulgación de estos audios. Y una de las cosas muy preocupantes, Juan Carlos, es que el Congreso ha decidido simplemente evaluar en una comisión el caso de estos magistrados. No hay ninguna sanción, no hay ninguna destitución y más bien se está contemplando la posibilidad de investigar a los periodistas de IDL Reporteros, que es un portal digital de investigación del prestigioso periodista peruano Gustavo Gorriti, y sancionarlos e investigarlos a ellos. Hubo un allanamiento esta semana en las oficinas de IDL Reporteros, con lo cual es básicamente un caso de amedrentamiento contra la prensa que está haciendo investigaciones. El presidente Vizcarra del Perú ha dicho que se va a nombrar una comisión para evaluar una posible reforma a la justicia del Perú, pero desde que yo tengo uso de razón hemos hablado de reforma judicial en el Perú y no ha habido ninguna reforma judicial, y en la práctica es el Congreso el que tiene la posibilidad de legislar para hacer reformas judiciales. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, qué complicado cuando en un país se descubre la corrupción judicial. Usualmente la corrupción llega a los titulares de los periódicos en el Poder Ejecutivo o corrupción en el Congreso, pero casi nunca vemos que estalle un caso de corrupción en el Poder Judicial, pero en los últimos años hemos visto en varios países de Centroamérica que se ha destapado. Está el cartel de la toga en Colombia, ¿verdad? En mi país, Costa Rica, también hay controversias sobre comportamientos irregulares de magistrados de la Corte Plena. Y la pregunta es cómo lidiar con esto. En este caso de Perú parece que hay cierto entendimiento entre el Congreso y la Corte. Entonces, si el Congreso no parece muy interesado en investigar esto, significa que definitivamente hay algún tipo de colusión y que los magistrados simplemente están haciendo el trabajo de fuerzas políticas. Y eso augura muy mal para Perú. Y la pregunta del caso, que ya la he planteado varias veces en este programa, es qué hacer cuando se descubren estos casos. El Poder Judicial es un poder muy complicado, porque cuando se descubren casos de corrupción en el Poder Ejecutivo, uno sabe que dentro de 4 años uno puede votar en contra de ese presidente. Igual ocurre con el Congreso. Pero muchas veces estos magistrados están ahí o de por vida o con posiciones que son muy difíciles de sacarlos del poder. Y en última instancia depende del mismo Poder Judicial autovigilarse, lo cual hace entonces que sea muy complicado lidiar con los casos de corrupción judicial. En buena hora que se haya destapado esto, yo creo que dependerá mucho de la presión de la sociedad civil y de otros medios de comunicación en Perú, acuerpar a estos periodistas que han destapado este caso de corrupción, de posible corrupción en el Poder Judicial, porque no puede pasar desapercibido, no puede pasarse la página cuando se trata de posible venta de favores por parte de los altos miembros, aquí no estamos hablando de jueces cualquiera, altos miembros del Poder Judicial peruano.
Y en el caso de estos audios también se escucha en los audios que fueron divulgados esta semana la negociación que hay entre unos agentes que no se conocen, no se ha identificado cuáles son las voces de esas personas, y estos magistrados diciéndoles: si ustedes nos dan un dinero, nosotros no investigamos ciertos casos. Usted como brasileña, teniendo en cuenta que Brasil tiene una historia reciente donde el sistema judicial brasileño ha tratado de mantener su independencia para sacar a la luz los casos de corrupción tan graves que hemos visto, ¿cómo ve este caso de impunidad y de corrupción que está ocurriendo en el Perú, Paola? Pero el sistema judiciario brasileño también tiene sus problemas. Esa historia toda me recordó una otra historia que no tiene que ver con corrupción, pero Brasil ha pasado una ley de transparencia para que todos los poderes tenían que decir cuánto sus trabajadores ganaban. Entonces, como los salarios de todas las personas que trabajan en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero el Judiciario no quería publicar sus salarios. Y entonces 3 reporteros de mi ciudad, Curitiba, hicieron como una gran investigación para descubrir por una otra forma los salarios de todos los jueces de Paraná, que es un estado muy grande en Brasil, 10 millones de habitantes, y lo han publicado en el periódico. Y los jueces han ido a la justicia y han procesado cada uno de esos reporteros en muchas ciudades diferentes. Y ellos tenían que ir el lunes en una ciudad, el martes en una ciudad que estaba a 900 kilómetros de ahí, el miércoles. Fue como un escándalo, porque dicen: los jueces quieren calar los reporteros, no quieren dejar que hablen. Los judiciarios se sienten muchas veces como alienos de la sociedad, como que no tienen que seguir las mismas reglas. Y eso se ha pasado en Brasil también.